Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Palabra de Dios. Qué glorioso, mis amados hermanos. ¿Cuáles son los tiempos de los gentiles? ¿A qué se refiere Lucas o qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo los tiempos de los gentiles? Como les dije en los anteriores videos, Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13 están enmarcados en las profecías de las 70 semanas de Daniel y el pueblo judío. Por eso cuando en Lucas está enseñando que se levantará nación contra nación y reino contra reino, más adelante, pero antes de estas cosas, es decir, antes de que sucedan los principios de dolores, es decir, los terremotos, las hambres, las pestilencias, las guerras, antes de esas cosas, dice el verso 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes de cómo habéis de responder vuestra defensa, porque yo les daré palabra, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Todo esto está hablando el Señor Jesús a los apóstoles, que ellos iban a padecer todas estas cosas, y realmente así sucedió. Tenemos al apóstol Pablo, que no estaba ahí, pero que más adelante se convirtió y el Señor Jesucristo lo instituyó como apóstol. El mismo apóstol Pablo fue llevado ante gobernadores, ante el mismo César, fue a testificar, testificó ante Félix, ante Agripa, Herodes. Eso está en el libro de los Hechos. Pablo testificó ante estos personajes de eminencia. Y eso estaba aquí escrito. Entonces tenemos que muchas cosas que ya se cumplieron, que están escritas aquí en Lucas, que ya se cumplieron. Pablo fue llevado a las sinagogas. Y no solamente Pablo, muchos discípulos del Señor Jesucristo, el judaísmo legalista de aquel tiempo los persiguió y los mató. Así como Pablo antes, cuando era Saulo, perseguía a los cristianos, los que no se convirtieron del judaísmo perseguían a los cristianos y a Pablo mismo, que era perseguidor antes. Entonces, vemos que se cumplen muchas profecías de las que están aquí. Pero más adelante cuando dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Eso sucedió en el año 70. Jerusalén fue destruida y piedra por piedra fue derribada. Y cuando dice que caerán a filo de espada, murieron muchísimos judíos en ese tiempo. Creo que 1000 judíos fueron crucificados y eso Jerusalén parecía por todos los caminos crucificados y crucificados, porque Tito, que después llegó a ser emperador, destruyó la ciudad de Jerusalén. Un general romano. Eso después lo podemos enmarcar con la profecía de las 70 semanas, a Tito. Y dice que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpliera. Pero la pregunta que yo hice al principio fue, ¿qué significa el tiempo de los gentiles? ¿Qué significa? Pues, ¿cuándo empieza el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles no empieza en el año 70. El tiempo de los gentiles empieza cuando Nabucodonosor destruye el primer templo, que es el que construyó Salomón. Ahí comienza el tiempo de los gentiles. Ya Daniel escribe el libro de Daniel en 2 idiomas, en hebreo y en arameo. Y el arameo es el lenguaje de los gentiles.
Y el hebreo es la lengua del judaísmo, ¿no? En el que fue escrita la mayor parte del Antiguo Testamento. Y Daniel escribe en estos dos idiomas precisamente porque cuando la parte donde relata del sueño de Nabucodonosor está escrita en arameo porque se refiere a los gentiles. Entonces es cuando Nabucodonosor destruye el templo de Salomón que comienza el tiempo de los gentiles y de ahí abarca hasta la actualidad. De manera que cuando Cristo vino en el tiempo de los gentiles, porque ya los judíos no eran una teocracia, no se gobernaban ellos mismos. Solo hubo un breve periodo de independencia cuando los macabeos, pero ya después, cuando Cristo estaba, ya no, Israel, Palestina, no se gobernaba independientemente. Por eso es que se considera que los gentiles comenzaron desde que ya Israel perdió su teocracia, desde que Israel ya no se pudo gobernar a sí misma. Ese es el tiempo de los gentiles y hasta la actualidad sigue continuando, aunque hayan regresado el 14 de mayo del 48, aunque sean un estado potente, independiente, lo que sea, ese Israel no tiene nada que ver con el Israel bíblico. Y aquí es donde muchos se van a extrañar de mi posición y de lo que estoy enseñando, pero yo tengo argumentos firmes para saber lo que afirmo. Y ese Israel del 48, el actual que hoy en día, ese no tiene nada que ver con el Israel bíblico, sigue continuando, aunque ellos sean soberanos allá en Israel, en Tierra Santa, sigue existiendo el tiempo de los gentiles hasta el día de hoy. No ha cesado, porque mira, ahí mismo lo dice en Lucas. Cuando usted termina de leer el versículo 24, pasamos al 25, donde Jesús dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, los tsunamis, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, la expectativa de qué va a pasar, qué va a suceder, de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en ese momento es que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Entonces es cuando Cristo venga que termina el tiempo de los gentiles. Dios me los bendiga, Dios me les guarde. La palabra, ella misma se interpreta.